clase anterior vimos métodos para buscar strings dentro de otros strings. En esta clase vamos a ver métodos para modificar el string. Por ejemplo, tenemos este string que nos dice hola desde JavaScript. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, reemplazar la palabra JavaScript por algún otro lenguaje de programación, podemos utilizar el método replace. Bueno, vamos a poner qué es lo que hace. Reemplazar string. Vamos a declarar una variable res por resultado. Y vamos a poner método replace. Y este recibe dos parámetros. El primer parámetro es el string a buscar. Y el segundo parámetro es el string con el que se va a reemplazar ese string una vez que haya sido encontrado. Por ejemplo, JavaScript, reemplazarlo por Python. Vamos a imprimirlo. Fíjate cómo reemplazó JavaScript por Python. Vamos a ver otro método. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir nuestro string todo a mayúsculas, podemos utilizar toUpperCase. En este caso, este método no recibe ningún parámetro. Y fíjate que lo que hace es convertir todo a mayúsculas. Como ya te estarás imaginando, existe su contraparte para convertir a minúsculas, y es toLowerCase. Fíjate cómo ahora todo está en minúsculas. Otro método, este nos sirve para obtener una porción del string. Aquí tenemos dos opciones. La primera es substr. Este método recibe dos parámetros. Primero, la posición desde donde se va a cortar el string. Vamos a ponerle 1. Y como segundo parámetro va a ser la longitud del string que estamos cortando. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3. Es decir, que nos debería traer un substring o una porción del string a partir de la posición 1, que sería la O, y va a tener de tamaño 3 caracteres, es decir, debería traernos hola. Vamos a ver. Efectivamente nos trae hola. Esta es una opción para traer un substring. La siguiente opción sería un método muy similar que se llama substring. Fíjate que se llaman diferente. Vamos a ver qué nos trae substring. Substring nos trae OL, no nos trae la A. Eso es porque la diferencia es que el segundo parámetro de substr indica la longitud del substring, mientras que el segundo parámetro en substring es la posición final que va a tener ese substring. En este caso le decimos 1, 3. Es decir, desde la posición 1, que es la O, hasta la posición 3. Fíjate que la 3 es la A, sin embargo, esa no la toma en cuenta. Es solamente lo que está antes de la 3. Por eso nos trae OL. Esto resulta bastante útil cuando queremos obtener una porción del string a partir de cierto punto y hasta el final del string. ¿Cómo lo hacemos? Pues como ya lo hemos visto, con la propiedad length. De esta forma, fíjate que nos trae todo el string, salvo la posición 0. Sin embargo, esto no es realmente necesario, puesto que si nosotros quitamos el segundo parámetro y dejamos solamente el primero, de igual manera nos trae el mismo resultado. Es decir, solamente parte el string desde un punto de inicio y se va hasta el final. Eso es algo que tiene en común con substr,
hace lo mismo. Si nosotros solamente le pasamos un parámetro, parte desde ahí hasta el final. Ahora, si nosotros ponemos como segundo parámetro un 0 o lo que es igual, un -1, un número negativo, fíjate que nomás nos trae H o L. ¿Por qué pasa esto? Si tú como segundo parámetro le pones un valor menor al primer parámetro, es decir, si tú pones un índice mayor a la posición final, lo que hace el método es invertir estos parámetros. Es lo mismo que si nosotros pusiéramos 0,3. ¿Lo ves? Al invertir los parámetros, nos trae entonces 0, 1, 2, 3 y la tercera ya no la toma en cuenta. Eso es algo que tiene en común con substr. Existe, por cierto, también una tercera opción que es slice. Slice también recibe dos parámetros. Vamos a ver, 1,3. Fíjate que es muy similar a substring, en el sentido de que nos trae el índice, que sería desde aquí, hasta la posición final, que sería hasta acá. ¿Cuál es la diferencia entonces entre slice y substring? Si nosotros le ponemos un número negativo, fíjate qué es lo que pasa. Fíjate que nos quiere traer todo el string, excepto la última. Vamos a seguir experimentando. Si le ponemos -3, nos trae cada vez menos. Eso es porque si nosotros le pasamos como parámetro un número negativo, lo que hace es recortar la cadena, el número de posiciones hacia atrás. En este caso nos está omitiendo las últimas 3 letras, porque tenemos un -3. De igual manera, si nosotros dejamos un solo parámetro, se va hasta el final. Bien. Ahora, supongamos que tenemos un tercer string que diga hola mundo, de esta forma. Vamos a imprimirlo aquí. Vamos a imprimir el primer carácter de este nuevo string. Y fíjate que no nos imprime nada. Se supone que el primero es la H. Eso es porque también contempla los espacios en blanco. Entonces lo que nos está mostrando es un espacio en blanco. En muchas ocasiones nos toparemos con textos que no están bien formateados o que tienen espacios en blanco al principio y al final. Lo que podemos hacer ahí es utilizar un método conocido como .trim. Guardamos y ahora sí nos imprime la H. ¿Qué es lo que hace trim? Lo que hace trim es quitar los espacios en blanco del principio y del final, más no los que están en medio. Por ejemplo, si este es el 0, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 debería ser la M. Efectivamente es la M, porque el 4 y el 5 son espacios en blanco. Entonces, los espacios en blanco que estén entre caracteres no los elimina el trim. Vamos a poner aquí, elimina espacios en blanco del principio y final. Bueno, supongamos que tenemos un número de, vamos a ver, 3 dígitos. Vamos a imprimir este número. Tenemos un número de 3 dígitos. Sin embargo, en ocasiones queremos validar que el número que vayamos a mandar al servidor, por ejemplo, en un formulario, necesitamos que el número cumpla con cierta estructura. Por ejemplo, queremos que el número tenga
una longitud de 10. Obviamente, lo que seguramente ya se te ocurrió es que podemos concatenarle 7 ceros. Bueno, en este caso sería concatenarlos al principio. De esta forma ya tenemos una cadena con 10 dígitos. Sin embargo, hay una forma más dinámica, digamos, de realizar esta tarea. Podemos utilizar el método PadStart. El método PadStart recibe dos parámetros. El primero es la longitud que queremos que tenga nuestra cadena. En este caso queremos que tenga 10 caracteres. Y el segundo parámetro es un carácter, o bueno, un string, que se va a repetir hasta que nuestro string llegue a la cantidad de caracteres indicada en el primer parámetro. Es decir, si queremos rellenar con ceros a la izquierda, ponemos entonces 0. Y fíjate que nos da el mismo resultado. El método PadStart, pad en inglés significa rellenar, entonces lo que hace es rellenar el string con un carácter pasado en el segundo parámetro hasta llegar a la longitud establecida en el primer parámetro. De igual manera, existe su contraparte llamada PadEnd, que hace lo mismo, solo que los caracteres los va acumulando en la parte final del string. Cabe mencionar que también hay una función que se llama concat, que lo que hace es simplemente concatenar. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, es mucho más sencillo poner el operador de más y el string que queremos concatenar. Obviamente hay formas más sencillas de realizar algunas cosas. Aquí el punto es que tú aprendas las diferentes formas para llegar a un mismo resultado y sepas cuál aplicar dependiendo de la situación. Ahora quiero invitarte a que investigues por tu cuenta más métodos utilizados para manipular strings. Obviamente en este curso no los vamos a alcanzar a ver todos, ya que son bastantes, pero te recomiendo que hagas una búsqueda de cuáles son los más utilizados y practiques con ellos.